Cordial saludo, estimados estudiantes. En el presente instrumento vamos a abordar Introducción a la inferencia correspondiente a la unidad 1. Los objetivos de este instrumento están enmarcados en reconocer los conceptos generales de la inferencia estadística, conceptuar una distribución y estimar un tamaño de muestra para una población y realizar aplicaciones inferenciales en Excel. Ahora bien, es importante saber qué es la inferencia estadística. La inferencia estadística proporciona algunas técnicas, procedimientos y fundamentos que permiten obtener conclusiones válidas para toda la población mediante el análisis de una muestra aleatoria, la cual está constituida por algunos elementos de la población. Dichas conclusiones se utilizan para soportar algunos procesos de toma de decisiones. Dado que a veces es poco práctico analizar a todos y cada una de las unidades que la conforman, ya sea por los costos, la imposibilidad de medirlos a todos o porque su análisis implica destruirlos. De acá que sea la muestra la materia prima para poder aplicar inferencia estadística. Además de ello, en el desarrollo de la inferencia estadística, para formar y analizar la muestra se requiere, entre otros, a la estadística descriptiva y a la probabilidad, así que son presaberes sumamente importantes en nuestro curso de inferencia estadística. Como conceptos generales, priman lo que es una población, lo que es el muestreo y es una muestra. La población representa la diversidad o las características de todos los elementos propios de una población, ¿cierto? Y esa población está denotada por la letra mayúscula N. Ahora bien, la muestra es una pequeña porción de la población en la cual se agrupan o se ilustran esas características propias de la población. Esa muestra se va a denotar con N minúscula. En el presente video vamos a observar cómo calcular un tamaño de muestra para variables cuantitativas y para variables cualitativas. Entonces vamos a escucharlo. En esta oportunidad vamos a estudiar la problemática principal de factores que inciden en el rendimiento académico en estudiantes de la institución Luis Felipe Pinto, que ofrece el servicio de educación formal para el nivel de educación básica. Como ustedes pueden notar en la hoja que estamos posicionados, está demarcada la población de estudio y esta consta de 912 elementos. Entonces, nótese acá que la población está conformada por 902 elementos que serían los estudiantes de educación básica. Ahora bien, esta población está demarcada, está asegurada por unas variables. Estas variables son cuantitativas y cualitativas. Si ustedes notan, la primera columna es la numeración de estos elementos o de los estudiantes, ¿verdad? Entonces, esta columna, tengan en cuenta que no se refiere a una variable. Entonces, encontramos variables cualitativas y cuantitativas. Cuantitativas, estatura, grado cursado, edad, estrato, ¿cierto? Números de textos escolares que poseen la casa, materias aprobadas, promedio obtenido y nota cuantitativa del comportamiento. Ahora bien, vamos a ir a nuestra hoja titulada muestra. En esta hoja titulada muestra vamos a estudiar la formulación y aplicación del tamaño de la muestra. Es importante tener en cuenta que el tamaño de muestra es la cantidad de personas con las que vamos a trabajar, en este caso con la cantidad de estudiantes, ¿verdad? Esa población se denota mediante la letra N mayúscula. Tamaño de población, como ustedes ven aquí, N sería 912. ¿Por qué en inferencia estadística nosotros estimamos tamaños de muestra? Esto sucede cuando tenemos una población de estudio demasiado grande y por costos debemos estimar un tamaño de muestra, ¿cierto? Por costos, por tiempo, ¿cierto? Por el alcance a esa misma población, por lugares en los que ellos vivan que no sean cercanos, ¿cierto? Entonces, ese tamaño de muestra pues debe ser adecuado para nuestro estudio. Entonces, tengamos en cuenta que N mayúscula denotaría mi tamaño de población y que la N minúscula me denota nuestro tamaño de muestra. También es importante, ustedes acá están observando
dos tamaños distintos. Encontramos un tamaño de muestra para estimar una media y un tamaño de muestra para estimar una proporción. ¿En qué difieren? Ojo aquí, esto es importante. El tamaño de muestra para estimar una media lo empleamos para las variables cuantitativas, es decir, peso, edad, estatura, estrato socioeconómico, ¿cierto? Y el tamaño de muestra para estimar una proporción lo empleamos para las variables cualitativas, ¿cierto? Entonces, esas variables cualitativas en nuestra población están indicadas con materias con mayor dificultad, escolaridad del acudiente, género, zona de residencia, ¿cierto? Entonces, difieren en que el primero es para trabajar con las variables cuantitativas y el segundo con las variables cualitativas. Es importante que para las variables cualitativas tengamos en cuenta que nosotros estamos dirigiéndonos hacia una proporción, entonces estamos hablando de porcentajes, ¿cierto? Ahora bien, en estos tamaños de muestras que ustedes ven aquí, vamos a trabajar para cada uno de ellos una variable. Entonces, para las variables cuantitativas escogimos la variable promedio obtenido, ¿cierto? La variable promedio obtenido es una variable cuantitativa continua. Entonces, tenemos esta formulita que ustedes están viendo aquí, y esta formulita está compuesta por unos valores que debo de calcular antes de efectuarla. Entonces tenemos Z, nuestro cuantil Z, tenemos a sigma que ven aquí elevado al cuadrado, que sería nuestra desviación, y tenemos a alfa sería nuestro nivel de significancia. Entonces, como les decía, recapitulando, tenemos un tamaño de población demarcado por la N mayúscula, ¿cierto? Y ahora estábamos hablando del nivel de significancia. Si ustedes ven aquí, aparece como la A expresa el mismo alfa de la fórmula, entonces no se preocupen que significa o expresa lo mismo. Ese nivel de significancia es la probabilidad de que el intervalo que vamos a construir posteriormente no se corresponda y no contenga el verdadero valor del parámetro que estamos analizando. En este sentido, tengamos en cuenta que el parámetro es la cantidad o la medida que yo voy a estudiar, ¿cierto? Entonces, es importante que tengamos en cuenta que vamos a trabajar en este caso con la media, ¿cierto? Entonces, yo puedo aplicar la media en variables como decir el promedio de la nota, el peso, la edad, ¿cierto? La estatura. Bueno, ¿qué más debemos de tener en cuenta? Ese nivel de significancia pues lo va a fijar el investigador. Entonces 0,05, ¿a qué se refiere? 0,05 nos está indicando un 5%. Cuando yo tengo el nivel de confianza, nótese acá que tenemos la diferencia entre 1 y alfa. Entonces la diferencia entre 1 y alfa se corresponde al 0,95 que representará el 95%, o sea, es la contraparte de mi nivel de significancia. Cuando yo realizo la sumatoria de nivel de significancia y nivel de confianza, esto me tiene que dar 100%. Entonces, es algo muy importante a tener en cuenta, ¿cierto? Que ustedes verifiquen que el nivel de significancia y el nivel de confianza, al sumarlos desde el 100%, o en este caso 1 con estos decimales. Ahora bien, tenemos a nuestro cuantil Z, ustedes ven en la fórmula, no se preocupen, Z cuadrado con el subíndice 1 menos alfa medio no es una operación que ustedes tienen que realizar, simplemente es una notación, ¿cierto? Y esta notación simplemente se refiere al cuantil o la distribución. Entonces miremos acá, ¿quién es Z? Ustedes notan aquí en la función siempre hemos de insertar antes igual y mediante la función vamos a insertar distribución o dis.nor.stand.it se refiere a la distribución normal estándar inversa. ¿Qué tenemos entre paréntesis estos valores acá que ustedes están observando? Si ustedes notan, se refiere a 1 menos alfa medios.
¿Quién es G16? Simplemente es el nivel de significancia. Entonces, miren, es la celda que está en la columna G, posición 16. Entonces, yo puedo escribir 1 menos G16 o perfectamente hubiera podido citar 1 menos 0,05 sobre 2 y voy a obtener el mismo valor. Perfecto. Ahora es importante determinar esa desviación poblacional. La desviación poblacional está dada por este sigma, ¿cierto? Entonces, sigma, ¿cómo lo voy a calcular? Aquí también vamos a insertar la función de la desviación, pero de la población. Entonces, miren, desv.p se refiere a la desviación de la población. ¿Qué debemos de hacer aquí? Aquí, entre paréntesis, lo que ustedes hacen es remitirse. Vamos a ir, borremos acá un momento para que lo hagamos. Entonces, picamos la hoja población, pero tengan en cuenta que como estamos trabajando la variable promedio, entonces debo de sombrear o citar esa variable promedio. Entonces vamos a población, nos ubicamos en esta sería la primera celda, ¿cierto? Y vamos a arrastrar nuestro cursor hasta tomar todos los datos correspondientes a la variable de estudio, ¿cierto? Entonces, aquí hacemos esta situación hasta que tomemos por completo todos los valores correspondientes a mi variable de estudio. Si ustedes notan, ¿cierto? Entonces la desviación es de 0,66. ¿A qué se refiere 0,66? Hay que tener en cuenta que la unidad de estudio o los valores que estamos trabajando se refiere a un promedio obtenido, entonces serían las décimas, ¿cierto? Porque estamos hablando de la calificación. Entonces se refiere que la desviación es de 0,6 o lo puedo aproximar 0,7 décimas en la calificación. La precisión se refiere al error que nosotros manejamos y ese error es una unidad de medida que está en las mismas unidades de medida de la variable. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Si estoy hablando de décimas, pues obviamente hablamos de décimas. Promedio, entonces el promedio es numérico, ¿cierto? Bueno, finalmente tenemos nuestra fórmula final para estimar el tamaño de la muestra para la media. Y entonces lo que vamos a hacer es citar uno a uno los elementos de la fórmula, ¿correcto? Entonces, si ustedes notan aquí, nuestro numerador, lo que les estoy sombreando, está determinado por quién. Entonces, miremos acá a detalle. Tenemos como primera medida z, miren, z cuadrado, tenemos aquí sigma al cuadrado. Entonces, sigma al cuadrado, o sea, la G19, multiplicado por el valor de n. Entonces, acá, si ustedes ven, estoy señalando, estamos viendo las tres celdas implicadas en el proceso o en el numerador de nuestra fórmula. Ahora eso lo vamos a dividir por el denominador que está denotado. ¿Por quién? Nuevamente vamos a hacer uso de nuestro tamaño de población. Dice n, miren, G15 menos 1, multiplicado por el error que sería G20, mire, G20 al cuadrado, como dice la fórmula, más nuestro cuantil Z, G18 al cuadrado, por, nuevamente, mi desviación, ¿cierto? Entonces, simplemente es saber indicar, ¿cierto? O sustituir estos valores. En el formato que ustedes encuentren a través del curso, pues ya están programados o los tutoriales ya nos indican cómo remitirnos a estas fórmulas. Bueno, entonces aquí obtenemos nuestro tamaño de muestra para estimar una media de la variable promedio obtenido. Ahora bien, vamos a hablar de un tamaño de muestra para estimar una proporción. Para estimar la proporción, como les decía, trabajamos con las variables cualitativas. En este caso vamos a trabajar con la variable materia con mayor dificultad.
tenemos nuevamente una fórmula. Si ustedes analizan la fórmula, es idéntica. ¿En dónde es que va a variar la fórmula? Si ustedes ven, tenemos unos valores nuevos. Tenemos a P y a Q en el numerador y en el denominador. Es lo único que nos va a cambiar en nuestra fórmula, ¿cierto? Es importante que siempre recordemos que estamos hablando de proporciones, ¿cierto? De proporciones, o sea, en este caso, si hablamos de materia con mayor dificultad, estamos hablando cuál es el porcentaje, cuál es la materia que tiene mayor dificultad. Es importante entonces nuevamente resaltar que trabajamos con N mayúscula, que es el tamaño de la población. Ya dijimos que N es el nivel de significancia, lo fija el investigador, que A expresa o significa lo mismo que decir alfa. 1 menos alfa me daría 0,98. Recordemos que esta sumatoria me tiene que dar 1 o lo mismo, diríamos 100%. Adicional a ello tenemos nuestro cuantil Z, que está demarcado por la distribución normal estándar inversa, ¿cierto? Trabajamos nuevamente 1 menos el nivel de significancia dividido en 2, ¿cierto? Luego de aplicar esto, pues obtenemos nuestro cuantil. Ustedes encuentran algo nuevo, como les decía, y tenemos a P y a Q. Y P y Q, que se refiere a desviación poblacional y a la precisión, se refiere a las proporciones. Estamos hablando desde las proporciones, también podemos decir que son probabilidades o decimos que es un porcentaje, ¿cierto? En este caso de personas, estudiantes o elementos, en este caso sabemos que son estudiantes de una población que cuenta con unas características propias, pues, de estudio. Como ustedes saben, o normalmente sabemos, pues, que es muy difícil conocer con exactitud esas proporciones de cuántos estudiantes tienen dificultad, por ejemplo, en sociales, cuántos en matemáticas. Entonces, como de primera mano el investigador no sabe esos porcentajes, usualmente se emplea o se en esta oportunidad. Gracias a este ejercicio práctico, mediante el uso de Excel se logró apropiar la temática de introducción a la inferencia estadística a través de un ejercicio práctico. A continuación se relaciona la bibliografía empleada para crear este instrumento.